El nuevo escándalo, no digo el último, el nuevo, porque siempre va a haber otro, ¿no? Siempre va a haber uno más. El actual. No vas a tener un último. Al mediodía siguiente va a haber otro. Es este intento del gobierno central de quitarle la sede a la Corte Constitucional. La mecánica es que es un edificio En comodato que se lo están solicitando para darle a otra institución, ¿no es cierto? Que entiendo yo Sí, es del Ministerio de Energía. Ahí funcionaba el Ministerio de Energía. En la época de Trujillo gestionó el actual edificio. Porque Fue abril 2019, exactamente. justo ahí funcionó. Yo estuve ahí en el concurso del Defensor del Pueblo. Fui parte de la comisión de selección. Entonces ahí estuvimos con él. Y después de él terminó la transición y le cedió la corte. Ah, sí, es verdad. sea, razón, el el era consejo del transitorio consejo. funcionaba ahí. Ahí en funcionó edificio Tamagarra. el transitorio, porque no les gustaba, es horrible el sector del El otro. Santa ¿no? Prisca. Claro, Santa Claro, de Prisca. noche sobre todo es Claro, de miedo ahí. horrible. Entonces se fueron, el Consejo de Participación Ciudadana de Transición estuvo ahí. Y la corte no tenía un edificio bonito, pues, el que estaba ver, pero frente al Parque El horrible. Arbolito. Ese trabajaste edificio, ahí, pues. Yo trabajé yo les ahí. pregunto si el edificio de la 12 de octubre frente al 12 de octubre y arbolito, Tarqui. Es de la corte. Es de la corte. Es de la corte. ese es de la Volverían corte. allá. Sí. El que está todavía. frente al arbolito. Ese es de la corte. ¿Y por qué la corte salió de ahí al otro edificio? Porque era más, digamos, no estaba acondicionada para el número de personas, entonces eran mejores las instalaciones del que Es que estaba. aumentó el personal. Aumentó el personal de la Claro, corte. yo ese edificio conocí cuando funcionaba el Tribunal Constitucional y antes Tal cual. el Tribunal de registro Garantías, oficial que alguna también. vez conversamos, que funcionaba en este edificio donde está la Embajada de Egipto en Quito, en la Tarqui, que es en forma de castillo, que es un edificio mucho más pequeño, evidentemente, es un castillo ahí pequeño. Es un edificio patrimonial. Sí, lo hablamos la vez Lo pasada. hablamos otra vez, por Sí, eso sí, te digo. fue la casa de hacienda de la familia Guerrero Mora. Pero que ahí tenía era, los terrenos ahí ahí. era el Tribunal de Garantías. Sí. Luego el Tribunal Constitucional se pasó al edificio, yo no sabía que era de propiedad de del Tribunal y luego Corte Constitucional. Y claro, ahora entiendo por qué se pasaron al otro edificio de la calle Lizardo Claro. García, Tamayo y Lizardo Pero García. esto no se perpetuó finalmente, ¿no? Porque No. sí Reculó. queda un gramo de vergüenza, digo No yo, ¿no? sé. Y a estas alturas, No sé. ¿o qué pasó? No, para mí también creo que sí, yo coincido con Jimé que era asustarles un poco. Miren, ya pongan freno a esto o seguimos. Claro, porque inmediatamente salió el tema de Contraloría también, ¿no? Claro. Saltó el tema de Contraloría. Sí sabes lo de Contraloría, ¿no? No, ¿qué pasó? Contraloría le envía unas Auditoría. notificaciones a la Corte Constitucional. ¿Qué coincidencias en Pascuales, ¿no? Pues claro, tienes la marcha de la semana pasada, tienes estas activaciones de algunos influencers y algunos pseudolíderes de opinión y algunos portales que dicen que son medios y toda la vaina contra la Corte. Luego tienes esta decisión inicial de terminar el convenio institucional que data de 2019, que fue renovado en abril del año pasado. Y era hasta el 29. ¿Ya? Y era hasta el 29 para ocupar estas instalaciones del Ministerio de Energía con el argumento de que, claro, con la fusión por absorción con el Ministerio del Ambiente necesitas esas instalaciones y todavía le da un plazo de un mes, que ya creo que también hay que conversarlo. Y además la Contraloría le envía unas notificaciones que necesita información sobre, desde el 2021 a 2025, sobre el tema salarial, las escalas salariales. Y esto yo creo que va de la mano. Con la Habrán estrategia visto. de comunicación, pues que comenzaron a Eso. difundir los sueldos. Y claro, y poner, ay, ¿cómo gana $66,000 un juez? Entonces, como la gente viene y hace el scroll, ¿no? Que te dura 3 segundos. $66,000. $66,000, pero es anuales. O sea, $5,000 Claro. anuales para un juez de la Corte Constitucional. Al mes. Que es, perdón, Es poco, mensual. es poco. Así Que es evitan la poco corrupción. si comparas con lo que gana un abogado de ese calibre, no de ese nivel, un abogado en libre ejercicio. Claro. Así es. Renuncias al ejercicio profesional donde puedes ganar más. Yo estoy notando que dentro de la estrategia comunicacional en los últimos días se está subrayando mucho el tema de el control constitucional como algo que necesario, como algo imprescindible, que lo es. Que lo es, Lo claro, es. claro. Sí, pero ya con un tema de, por ejemplo, hacer comparación con otros lados. O sea, en otros lados está pasando tal cosa, ya ven, en otros lados pasa tal cosa, aquí tiene que pasar lo Pero mismo. es mucho más grave. En función a que el control constitucional tiene que ser algo así, tajante, imprescindible, y por control constitucional aquí, ¿qué se entiende? Alinear a los jueces con el Poder Ejecutivo, porque ese es el mensaje que se da. Al juicio político, dices tú. Claro, Se exactamente. quedan los alineados. Ujú. O sea, hay que Eso es lo alinearse, que- ¿no? claro. Ese es el mensaje. ¿Te quieres quedar? Te alienes. ¿Por qué dices que es más grave? Yo creo que es más grave porque no solamente se están quedando con el tema del juicio político, aquí se están instalando narrativas peligrosísimas sobre la existencia misma de la Corte. Sí. Eso me Sí, parece sí. grave. Me parece O sea, terrible. Si ya un juicio político habría que debatirlo, habría que ver el tema de las causales,
Pero quedarnos sin Corte Constitucional me parece que Claro. es ya Creo que le quieren la cosa mandar a la Corte Nacional. más grave, digamos. Claro, bajarlo al nivel de sala. ¿Cómo era antes? Eso fue una Es narrativa absolutamente inicial. Y- Pero ¿se acuerdan que antes la Corte Suprema de Justicia, 92. doctores, tenían, exacto, ¿quién era el presidente de la Sala Constitucional? A ver si se acuerdan. No me acuerdo. A ver. El doctor Carlos Pozo Montes de Oca, magistrado de la Corte Suprema de Justicia muy cercano al roldosismo, era el presidente de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Había sala. Porque claro, tú tenías el Tribunal de Garantías y luego el Tribunal Constitucional, pero la Corte Suprema en el diseño constitucional anterior tenía una sala. Claro. ¿Quieren volver al mismo? Pero es absurdo desde la visión en que la Constitución adquirió mucho más fuerza, ¿no? Y entonces como la Constitución adquirió más fuerza y vivimos en un Estado constitucional, necesitas un órgano mucho más poderoso para proteger a la Constitución. Porque si no, la Constitución va a terminar siendo una norma que casi nadie respeta, Lo que era antes del 2008. lo que era antes, porque no hay quien la haga respetar. Sí podemos establecer, doctor, diferencias entre el respeto a la Constitución antes 2008 y después 2008. ¿Es posible? O sea, en cuanto a que lo que pasa es que tiene las dos partes, ¿no? La parte dogmática de derechos, la parte orgánica de instituciones. Digamos dentro de lo institucional. Dentro de lo institucional, claro, lo que resalta es las funciones, ¿no? Las funciones, después también, a ver, en cuanto a la parte dogmática, solamente 3 garantías. Teníamos el amparo, el habeas corpus, habeas data, ahora tenemos 8. ¿Y esto es 8 mejor para la garantías. gente? ¿Es mejor Sí, para sí. precautelar derechos? Sí, por eso dicen que es garantista la Constitución, porque hay más garantías. Y ahora, por ejemplo, se pueden impugnar las sentencias, lo que no se podía a través del amparo. El amparo no permitía la impugnación de decisiones judiciales. Pero si se concedía el amparo, concedían y ya. O sea, ¿no había cómo hacer nada o qué? Pero, La la apelación. apelación ante el Tribunal Constitucional. Ya. Era tribunal de apelación. Porque el Tribunal amparo Constitucional. lo otorgaban en la primera instancia los alcaldes, ¿no? No. No, los jueces. Ese es el habeas corpus. El habeas corpus, corpus, estoy El confundiendo con amparo era en primera instancia los jueces de lo civil y en días feriados, de fines de semana, los jueces de lo penal. Perdón, jueces civiles y del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo. Y en días feriados eran los jueces penales. Y la segunda era el Tribunal Constitucional. Y en apelación conocía el Tribunal Constitucional. Y lo- Pero son tiempos diferentes, son tiempos diferentes. Sí. La gente ya se ha empoderado de los derechos Sí. constitucionales. Por eso las Ustedes- maestrías también. Ahora vamos 10 años de oferta académica en las universidades de maestría en Derecho Constitucional. Todo el mundo es ahora constitucionalista. me hicieron acuerdo de una cosa. Cuando yo terminé de estudiar Derecho, año 2002, ¿Dónde? en la Internacional. Ah, Sí, sí. Cuando terminé de estudiar Derecho. Tú eres abogado también, Esteban. Eso lo define todavía. Es Eso una no situación sabía, yo rara también. esa. Cuando terminé de estudiar Derecho, Pero terminaste. terminé, sí. Lo que no hiciste fue la tesis. Lo que pasa es que en esa época tenías que dar examen de grado. Y no diste examen. Y el examen de grado era oral. ¿Ya? Y yo ya estaba trabajando en este vil oficio. Entonces, Como una persona de tu elocuencia. ¿Ah? Pero tienes los 6 años de sí, Derecho. sí, Wow. sí, yo terminé O eso. sea, más que Porque antes eran 6 6 semestres años. en la San Marino, tiene 6 Claro, años de porque derecho. antes eran 6 años, ahora es Esteban mucho Ávila. menos. Sí, entonces cuando... ¿Estamos? Estamos, doctor. Estamos, adelante. doctora, se fue. Otro, ¿no? Ya, se suma a la Se lista. suma a la lista, ¿no? es así espontáneo. Lo que pasa es que iba a pedir que me acomoden un poquito. No, ya le van a acomodar, Ya, ahí va, tranquilo. ya. ¿Qué quiere que le acomoden, doctor? Ya. Ya. Listo. Es que no comenzamos con el saludo. No, aquí No, no, esto aquí después no. o sea, ya saludamos antes, ¿no? Perfecto. Ya cuando nos vimos. Claro. Entonces, cuando yo terminé de estudiar y estaba empezando a trabajar en este vil oficio, yo todavía no tenía clara mi vida. Tenía 21 años recién, pues era jovencito. Entonces, tuve unos magníficos profesores de Derecho Constitucional. ¿Quiénes, por El ejemplo? doctor Luis Galarza Izquierdo Ya. y su hijo fueron mis profesores. El doctor Luis Galarza Orellana fueron mis profesores. Y me gustó mucho la materia y cuando ya estaba, o sea, el interés era graduarme, terminar y ¿en qué te vas a especializar? Yo quiero especializarme en Constitución. Me decían, ¿en qué? Ah, caramba.
nada. ¿En qué? Pero si eso no es tan... En esa época no era tan común. No era. Ahora veo Claro. que Sí, es a partir del... es mucho. Y entiendo mucho del por el 98. lado de lo que nos dice Claro. Salim, ¿no? O sea, de cómo la Tomó gente más valor la se Constitución empoderó. Ese desde el me parece que 2008. es un término Sí. muy preciso. O sea, es de los avances, ¿no? Porque, claro, también hay retrocesos, ¿no? En cuanto a al hiperpresidencialismo o presidencialismo hipertrofiado, como dice el Pero hay expresidente de la Corte retroceso Constitucional. respecto de la Constitución del 98 Claro. o la del 79. Lo que pasa es que la Constitución del 78 fue reformada en el 83, en el 92, en el 96 y quedó prácticamente lo que fue después la Constitución del 98. La Constitución del 98 fue más una codificación de la Constitución del 78 Claro, no fue una nueva reformada. constitución. Yo cubrí, No fue. yo cubrí esa asamblea de Sangolquí y fue una reforma constitucional. Prácticamente no fue una nueva tuvieron, por eso había la discusión si era una asamblea constituyente o una asamblea constitucional, que solamente codificó. Yo sostengo que fue constitucional. Sí, porque de hecho se tomó la Constitución del 78 con estas tres reformas como base, punto de partida de lo que es la Constitución del 98, ¿no? ¿Y esa constitución del 98 era o no hiperpresidencialista? Sí, pero no tanto como esta. En esta Constitución sí se aprecia la concentración de poder en el presidente de la República y ese es uno de los graves cuestionamientos que se le ha ¿En hecho. qué, por ¿no? ejemplo? Yo, por ejemplo, el presidente de la República controla absolutamente todo, consejos de igualdad, la formulación de la política pública que debería estar en manos de entidades autónomas, independientes, son presididas por un delegado del presidente de la República, ¿sí? Entonces se controla demasiado la política pública en la figura del presidente. Después, la nominación de autoridades. El presidente interviene en un montón de nominaciones. Yo, de hecho, no estoy de acuerdo con que el presidente de la República proponga candidatos a jueces de la Corte Constitucional, porque justamente se puede utilizar esa oportunidad para enviar emisarios políticos a un organismo tan importante que tiene que ser totalmente independiente y tiene que mantener distancia con el Ejecutivo. Pues. Entonces yo sí creo que es hiperpresidencialista porque intervienen demasiadas nominaciones. Además de eso, el presidente de la República preside su delegado preside los consejos de igualdad. Y adicionalmente, en el proceso de formación de la ley, tiene demasiado protagonismo el presidente de la República, demasiado poder. Las posibilidades que tiene el presidente de la República de vetar los proyectos de ley de manera tan amplia, por ejemplo, por la mera inconveniencia, que es algo súper subjetivo, que es discrecional para el presidente de la República. También la iniciativa legislativa absoluta puede presentar proyectos de ley sobre cualquier materia. La famosa calificación de urgencia económica de los proyectos de ley, que se ha prestado para todo este abuso que estamos presenciando ahora. El presidente de la República es el único que puede presentar proyectos de ley de urgencia económica. También es el único que puede presentar proyectos de ley que modifiquen, creen o extingan impuestos. Entonces creo que el presidente de la República tiene demasiado poder, el que sea, ¿no? Ahora estamos viendo el poder que tiene en el ámbito legislativo. Pero esto no es más bien consonante con esta época. O sea, no es algo que el gobierno actual quisiera conservarlo y exacerbarlo incluso. Claro, por eso dicen que tal vez no le conviene al presidente de la República arriesgarse a un proceso constituyente donde tal vez no tiene la mayoría que tiene ahora en la actual Asamblea Nacional. Difícil que logre esa mayoría en la Asamblea Constituyente. Y adicionalmente el diseño institucional creo que le agrada al presidente de la República en funciones porque vemos que... Le conviene en todo caso. Le conviene, exacto. Me parece que hay una estrategia muy similar a la que vivimos en el correísmo, muy, muy similar. Esto es algo que cuando se sostiene, que yo también creo que aquí estamos en el mismo corte autoritario y concentrador del poder. Pues hay quienes ponen reparos a esto. Yo también, repito, estoy convencido de esto. Yo veo las mismas formas, básicamente. ¿Tú no las identificas? Totalmente. ¿Sí? Oye, lo de la Corte Constitucional, lamentablemente las comparaciones cuando las haces terminan siendo odiosas, pero son necesarias. Ahora, los fanáticos obviamente no lo miran. Te voy a poner un ejemplo. El tema de la sede de la CONAIE. Sí, es diferente a la Corte Constitucional, todo lo que tú quieras.
Yo parto de la bravuconada. Para mí eso. O sea, el la gesto. actitud bravucona, el Ya, gesto, el gesto. es el mismo. La intención de Es el incordiar. mismo. Ajá. Es el mismo. Porque lo mismo le hiciste a la Conalle. ¿O no? Me equivoco. Claro. Perdónenme, pero es lo mismo. O sea, pueden ser hechos distintos. Puede ser que acá la actitud de Noboa con la Corte Constitucional, los correístas te dicen que es más grave que lo de la Conalle. Que lo de la Conalle es un ente político que no sé qué. Puedes discutir eso. Pero para mí es el gesto, es la intención, es la actitud, la bravuconada. Entonces yo no encuentro similitudes a eso. El momento en que se activan los controles gubernamentales, el momento en que se piden edificios, el momento en que se proponen juicios políticos, claro, hay demasiada coincidencia Claro. ahí. Es una la cosa- búsqueda por cooptar, digamos, todas las instituciones de alguna manera, ¿no? Todas las instituciones. Lo que está pasando con los concursos, por ejemplo, los procesos para Fiscalía, que está más retrasado para Consejo de la Judicatura. Ujú. O sea, termina siendo así. La actitud, lo que vemos en el debate legislativo. A mí, yo sigo muy de cerca los debates legislativos y puedo decir, como lo hemos conversado en esta mesa, en esta sala en varias ocasiones, que esta asamblea debe ser... A ver, siempre hay asambleas que se superan en lo negativo. De las últimas, esta debe ser la más paupérrima en cuanto a la calidad del debate Eso te legislativo. iba a decir, aburrida en términos de debate en los, digamos, de los discursos Desde lo legislativos. conceptual, ¿no? No hay nada, o sea, no puedes escuchar nada realmente que tenga fondo, es como muy plano todo. Claro, Las comisiones también, el trabajo de las comisiones especializadas permanentes, muy pobre la producción. Es pobre. Ajá, los proyectos ya vienen casi listos y se No hay les debate. hacen pocos ajustes porque, claro, la función de la Asamblea sería corregir los errores que cometió el proponente, el que presentó los proyectos de ley. Y en este caso le harían un favor al presidente de la República corrigiendo los proyectos de ley para que se aprueben sin mayores errores jurídicos y no se expongan a declaratorias de inconstitucionalidad. ¿Qué es lo que está pasando ahora? ¿Qué pasaría si es que tendríamos una buena asamblea? La asamblea ajustaría los proyectos del presidente y de esa manera evitan sentencias desfavorables en cuanto al control de constitucionalidad. Pero lo que tienes tú en la Asamblea Nacional es un pobre debate desde la comisión y obviamente en el pleno de la Asamblea tampoco es que ves discursos elocuentes, discursos bien sustentados. Tomando en cuenta que en las comisiones es donde se construyen las leyes, ¿no? Claro. Ahí es donde hay el Exacto. verdadero debate legislativo. Y el debate en el que participan además los expertos, ese es el momento en las comisiones. Son recibidos en La comisión ciudadanía. general, lo que dice justo Jime. Los expertos, las autoridades que contribuyen con observaciones para mejorar la calidad de las leyes y advertir ciertos errores que se detecten en los proyectos de ley. Entonces, veo yo que sí es muy pobre el trabajo en las comisiones especializadas. Lo que pasa es que es una asamblea también que no busca contrastar nada, ¿no? Es como lo que viene, se aprueba, lo que viene sobre todo del Ejecutivo, se aprueba casi que en las mismas condiciones. Incluso si se ve los invitados en las comisiones legislativas, casi la mayoría son autoridades públicas. Y entonces, ¿qué te puedo ¿Eso decir? había pasado antes? No necesariamente. O sea, me imagino que en la época en la que el correísmo tenía mayoría, me imagino que debe ser igual. Yo no monitoreaba en ese momento los debates legislativos, pero en la comisión inmediatamente anterior, cuando Lazo era presidente, había mucho más debate, muchísimo más. Más académicos. Más posibilidad de discutir los temas. Académicos, yo noto- expertos que contribuyen. Yo noto ya vamos como 3 programas en esto. Estamos ponderando. Es que sigue sí, siendo sí, sí. el tema del momento. Sí, pues, no, digo. pero ¿sabes en qué punto? En el punto concreto de que estamos ponderando lo que pasaba en el gobierno de Guillermo Lazo. Así es verdad. Claro, es un demócrata. O sea, Es que si lo comparo. claro, o sea, tal vez con poca actividad gubernamental, pero Una al debilidad menos con crónica vocación también, ¿no? democrática, ¿no? O sea, lo rescatable de Lazo es que al menos demostró vocación democrática respetando las decisiones de la propia Corte Constitucional, inclusive cuando admitieron parcialmente la solicitud de juicio político. Yo recuerdo que Alí Lozada, el expresidente de la Corte, con Richard Ortiz,
fueron los 2 jueces ponentes que Lo del juicio propusieron a los demás jueces se admita parcialmente la solicitud de juicio político. Y ahora es una de las decisiones cuestionadas, pero en su momento Lasso cuestionó, pero dijo, respeto el pronunciamiento de la Corte Constitucional como demócrata que soy. Y es algo que debemos recordar y creo yo que sobre todo por la necesidad que hay de que el presidente de la República vuelva al cauce democrático, creo yo. Pero Yo no pierdo las esperanzas de que él vuelva al cauce democrático, aprovechando que tiene un buen capital político, el 60% de valoración positiva en el primer semestre Es que el del año. problema, yo más bien, lo que acaba de decir... Exacto, eso refuerza más bien tendencias autoritarias. Exactamente, de que están Claro, haciéndolo totalmente. bien. Porque, a ver, nosotros aquí, los 4 que estamos en esta sala, seguramente, y obviamente es un tema que lo conocemos ustedes más que seguramente Jimena y Salim más que Esteban y yo, los temas de profundidad constitucional. Pero el común de la gente no sabe lo que es la Corte Constitucional. Claro. El común de la gente dice la Corte le está haciendo el juego a los delincuentes. Y otra cosa, Está Fabricio. sacando delincuentes. No, y además los jueces de la Corte Constitucional integran una alta corte. No son los mismos que los jueces de instancia. Claro. Entonces, la ciudadanía no tiene claro la diferencia entre los jueces de instancia, los jueces penales, los jueces de la Corte Constitucional. Por eso yo discrepo con usted en el sentido de que a mí me parece, y creo que Esteban coincide conmigo, no sé si Jimena, de que más bien, tomando en cuenta la calificación que tiene, porque tiene una calificación alta, Noboa. O sea, eso no hay cómo negarlo. Y la seguirá teniendo. Ya, y la va a seguir teniendo. ¿Por Estará qué? pensando que él está haciendo las cosas bien. Por la polarización. Entonces él asume, estoy haciendo bien las cosas. Entonces, como se envalentona por eso, quiere convocar una consulta popular, es probable, digo yo, sin ejercer el oficio de pitonizo adivino, pero como están las cosas, Noboa seguramente le va a ir bien en la hipotética consulta popular. ¿La palabra pitonizo se aplica para el género masculino? Claro. No. En términos sí, coloquiales nomás. O sea, pero no creo que solo es pitoniza nada más. Sí, en términos coloquiales. Ah, el oráculo es. En términos coloquiales, el oráculo. Pero en términos coloquiales. Sí, eso sí. Eso sí. Claro. O sea, a ver, el presidente está envalentonado por su popularidad. Sí. ¿Ya? Cuando estás envalentonado con tu popularidad, yo creo que ningún presidente en ningún lado dice, bueno, seamos más democráticos, más amplios, abramos espacios. O sea, no sé si en ningún lado, pero por lo menos en el Ecuador es difícil. Yo creo que es un poco hacer apología de algo incorrecto, pero en el Ecuador es difícil mantenerte en un puesto de poder respetando la norma y la Constitución. Yo coincido con Salim, hay que respetarla y yo siempre diré eso en todos los espacios porque así debe de ser. Pero ya en la realpolitik, digamos, aterrizando todo, los presidentes que se han mantenido son los presidentes más autoritarios, ¿no? El caso de Correa. Bueno, mira, Moreno se mantuvo. ¿Moreno autoritario? No, Moreno era un papanatas. Pero tenía al lado gente que... Esa es otra cosa. Moreno fue sostenido. Quien gobernaba era María Paula Romo. Claro. Que es una mujer de carácter. Tú puedes cuestionar un montón de cosas a María Paula Romo. Un montón de cosas se puedes cuestionar. Una mujer que sabía, articulaba políticamente, hábil. Y era hábil. Sí, y actúa con contundencia también. O sea, podemos criticarle un montón de cosas, un montón, que por supuesto le hemos criticado a María Paula Romo, pero ese gobierno se sostuvo en María Paula Romo. Y también en la, digamos, la clemencia. En la prensa. No te iba a ir solo por la prensa, te iba a decir de los poderes fácticos. Para empezar, la prensa. No, la prensa no te tiene clemencia. No, la prensa no se aplica clemencia. ¿Qué tiene entonces? La prensa tiene... ¿Se está o no se está? Sí, tiene intereses. No, los empresarios, los banqueros. Lo que principalmente ha cambiado a mi criterio es la estrategia comunicacional. ¿Qué hacía Correa? Confrontaba con la prensa corrupta. Pero eran otros tiempos, Salim. La prensa corrupta. Eran otros tiempos. Claro, pero ahora ya no tenemos pues una prensa corrupta, sino una prensa bastante por no decir... No, digamos. Yo tengo un término. Bastante complaciente con el poder de turno, que no le cuestiona con severidad cuando se equivoca el presidente o sus ministros, y que más bien... se alinea también. Creo que se alinea, y ya hemos visto por qué. Recién salió un reportaje de un periodista de investigación
que da la explicación de por qué cambió la estrategia comunicacional. La distribución de las pautas publicitarias. Entonces, las pautas publicitarias creo que han cambiado la estrategia comunicacional y el presidente, en lugar de confrontar, prefiere pautar. O no hablar. La estrategia comunicacional en el correísmo fue la cooptación de medios y el funcionamiento de los mismos bajo el ala del Estado, respondiendo a los intereses del Estado, que no necesariamente eran intereses del Estado, sino eran intereses por eso nunca se deshicieron políticos del gobierno. Por eso nunca se deshicieron de los canales de los Isaías. Obvio. Porque Diego, yo viví eso, hablo con conocimiento de causa, porque yo trabajaba en TC, ¿ya? 12 años trabajé en TC, 7 bajo la administración privada y 5 bajo la administración estatal. Y fue exactamente lo mismo. Claro, dijeron que iban a vender los canales a los 6 meses y han pasado 17 años de aquel episodio. 17. Los canales siguen siendo parte de. Porque entendieron que necesitaban esto de tener una especie de contrapoder para responder la hegemonía de los medios privados. Pero no solo fue y eso. no les alcanzaba con Ecuador TV. Se apoyaron mucho también medios comunitarios. Con la distribución de la torta publicitaria en los cantones, en provincias. La ley de comunicación fue clave para eso. Sí. Y mira la creación, por ejemplo, de Ecuador TV. A ver, todo país civilizado Tiene un canal público. debe tener televisión pública. Todo país civilizado. ¿Por qué no hay televisión pública? Ya. ¿Qué televisión gubernamental? El concepto bajo el cual se creó, el concepto estético, para decirlo de alguna manera, bajo el cual se creó Ecuador TV, fue eso de tener televisión pública. ¿Tú sí sabes que Ecuador TV tenía consejo editorial al inicio? ¿Sí sabías? Me suena. Tenía consejo editorial. Eso es lo que tiene cualquier televisión pública en el pero mundo, tenía un consejo al inicio. Ecuador TV, que este es un Para detalle que establecer la pocos lo línea conocen. editorial. Al inicio, en 2007, porque Ecuador TV nace y las primeras transmisiones que hace es de la Asamblea Constituyente. O sea, Ecuador TV lo crearon y el momento que lo crean empieza a transmitir en vivo las sesiones de la Asamblea Constituyente. Te digo porque yo tuve la oportunidad de cubrir la Asamblea Constituyente, buena parte de la Asamblea Constituyente, y ellos nacen con ese concepto. Y tenían un consejo editorial. Y ese consejo editorial era diverso. Estaba, por ejemplo, el Polo Barriga, que el paz descanse. Estaba Carla Maldonado, que hoy es colega con una postura abiertamente crítica con el correísmo. Estaba Javier Lazo, por mencionar algunos nombres de gente que era parte. Estaba Hernán Reyes, académico, tenía consejo editorial. Y yo suscribo lo que tú dices. En cualquier país civilizado Tiene que haber televisión pública. que hay televisión pública, Medios tiene consejo públicos. editorial. Pero acá, Pero eso se terminó cuando se dieron cuenta que había que utilizar Ecuador TV no como un canal público, sino como un canal gubernamental, que no es lo mismo. al servicio de los intereses del gobierno de turno. Y bueno, el resultado está en lo que significa ahora ese medio, ¿no? O sea, en la poca trascendencia y en la poca importancia que tiene. Y yo coincido con Salim, la política hoy es más directa, más franca. Aquí hay que poner dinero. Y el gobierno pone dinero para que medios y periodistas cumplan con una función determinada y delimitada por la inversión pública. Pero eso no tiene que condicionar la línea editorial de los medios. Yo En teoría, lamento no. mucho que algunos de sus colegas cedan, digamos, o accedan a ciertos pedidos de invitados que se hacen en ciertos medios y que a los que no se les puede... Y básicamente lo que tú tienes es que se les cede demasiado espacio a los académicos, a los economistas, a los abogados que son recomendados de algún modo desde personas cercanas al gobierno, ¿no? Entonces, eso creo que le hace perder independencia al medio en el sentido de invitar a los profesionales que dominen un tema y puedan orientar a la opinión pública en el tratamiento de un tema. Es que ¿sabes qué también está pasando? Yo no sé, Fabricio, si tú lo percibes así. Pero yo también siento que aparte, o sea, de este tema que hemos hablado de la distribución publicitaria, de la distribución de la inversión publicitaria del gobierno, yo creo que también hay una cosa que ya es muy periodística, Fabricio. Lo siento así, no sé si tú lo ves. Yo creo que sí hay sectores del periodismo que quieren sentirse parte de algo. O sea, nosotros creemos en que el país se va a transformar de esta manera, como el gobierno cree que se va a transformar. Y nosotros también queremos estar en ese barco y queremos subirnos de esa nave y queremos llevar la bandera de eso. Para que cuando este país se transforme, después de la aplicación de todas estas medidas políticas que tienen ahora, nosotros decir, estuvimos ahí,
fuimos parte de esto. Pero eso no desnaturaliza digamos, el sentido Yo creo que sí. de los comunicadores. Pero yo no sé si tú lo percibes de esa manera. No sé, no lo había pensado de esa manera. Yo, por ejemplo, a ver, yo suscribo el hecho de que se ha desnaturalizado lamentablemente el oficio. Hoy, por ejemplo, les decía antes de reunirnos aquí en la sala, este día que estamos grabando el programa, yo hice una crítica muy dura sobre este desaguisado contra la Corte Constitucional de querer quitarle la sede y presionarla. Y automáticamente pasé, porque claro, yo reclamaba y decía, por el amor de Dios, o sea, quienes están a la cabeza de este país tienen que poner un poquito de madurez al tema. Y aplica para Noboa y aplica para los otros líderes políticos. Y el otro líder político es Correa. Perdóname, pero es así. Tú tienes a Noboa y a Correa, son los dos grandes líderes políticos de este país. El uno gobierna, el otro hace oposición. Entonces tienes al otro advirtiendo a sus alcaldes, a sus prefectos, que cuidado, que si coordinan, que van a pactar, que no sé qué, que no sé cuánto. Oye, coordinar, que un alcalde de Revolución Ciudadana coordine con Noboa, por más ilegítimo que les pueda parecer. El hombre está gobernando en Carondelet y es el que emite los decretos ejecutivos y es el que dispone a que la ministra de Finanzas asigne la plata. Es así, aunque te parezca ilegítimo, y tienes que coordinar con ese gobierno. Eso no es pactar. Y hay un mandato constitucional, inclusive, de coordinación Y interinstitucional. tiene que haber, pero mi cuestionamiento es por qué este divorcio evidente que hay te tiene que afectar y al final perjudicar a la gente. Entonces yo hice esa crítica, que me pautaron, que me pagaron, que Noboa no sé cuánto, que yo le he querido lavar la cara a Noboa. O sea, estamos en ese punto a nivel social, que si tú criticas algo, automáticamente estás del otro lado. Pero ¿Ya? ¿sabes Y eso qué? está pasando con los medios de comunicación y con los opinadores. Así Y eso es. existimos quienes lo vivimos todo el tiempo. Yo creo que la degradación de la sociedad se ve en gremios como el de ustedes, Sí. en el periodismo Sí, y coincido. también en la abogacía. Por ejemplo, ahora ves a profesionales que justamente son invitados en los medios, cuidando mucho la opinión para no desagradar al poder de turno, para ser considerado eventualmente como autoridad, a ciertos periodistas que también ya tienen una determinada línea. Entonces tienes el medio digital alineado con el correísmo, el medio digital alineado con el oficialismo, y tienes muy pocos medios a nivel digital, al menos, que mantengan una línea independiente. Es que no todos son medios, doctor. Sí, además, Son, claro. se presentan como medios. Son operadores. Pero son operadores. Totalmente. Son empresas Totalmente. tal cual, ¿no? Es de, Ni siquiera son de empresas, publicidad, Jimena. así es como un tema. Yo sea, creo esto aquí que parece ser un medio solamente para difundir fake news. Sí. Tú me vas a saber ratificar o rectificar, Fabricio. ¿Cuál es la mecánica que existe para la operación de estos operadores, valga la redundancia? Hay agencias de comunicación, agencias de relaciones públicas, que funcionan como eso. La comunicación institucional, la vocería, las relaciones públicas, no son periodistas. Estamos ya de acuerdo, ¿no? Entonces, estas agencias tienen la finalidad de disfrazar de medios de comunicación a emisores de determinados mensajes. ¿Para qué? Para darle entidad periodística, entidad de contenido periodístico ante la gente y la gente cuál es la tendencia natural que tiene. Tal medio dijo esto, yo le creo, porque es un medio, porque es prensa, es periodismo, porque eso es algo que nosotros, es la forma en la cual procesamos la información que recibimos. Entonces, es evidentemente un abuso y una desfiguración del oficio periodístico. Quienes están detrás de estos operadores, básicamente medios digitales que funcionan así. Y son básicamente medios digitales, ¿por qué? Porque tienen una función, porque pueden funcionar de una forma más fácil y más sencilla que un medio formal que tiene que pedir permisos para operar, que tiene que pagar Arcotel, que tiene que pagar licencias, etcétera, etcétera, que tiene que pagar derechos, etcétera. Entonces, el funcionamiento a partir de estas agencias de comunicación, publicidad y relaciones públicas solamente disfraza como medios a marcas que lo que hacen es operar e insertar ideas, insertar Narrativas. Narrativas, exacto. No más que ideas narrativas. Insertar narrativas. Entonces, está sucediendo eso. Está Esa es sucediendo. la forma en la cual se manejan. Está Y sucediendo. eso es lo que hay que decirlo. Pero además, Salim dijo algo y Jimena, los dos, han dicho algo, ellos seguramente como receptores, como televidentes, oyentes, lectores, han dicho algo que es real. O sea, la pauta que es legítima es la el pauta. medio de supervivencia.
La O sea, pauta es la sangre que corre por las venas de un medio de comunicación. no te digo supervivencia porque está mal utilizado el término, es el medio de funcionamiento. Es un medio de Mira, funcionamiento. para la prensa es un deber ético ganar dinero. ¿Por qué? Porque son empresas. Porque de esa manera funciona y de esa manera no queda sujeta precisamente a esto, a los Pero vaivenes el de la tema es que política. esa pauta que es legítima no debería condicionarte de esta manera. O sea, y esto no se ha debatido nunca en el Ecuador. Nunca. Aquí, perdóname, desde el ámbito nuestro, desde el oficio del periodismo, alguna vez se debería debatir esta coexistencia de la pauta publicitaria respecto de la naturaleza del oficio. Que no deberían condicionarte si es que haces una crítica con el terror de que te quite la pauta y te dejen sin recursos. Claro. Claro, pero hace falta, digamos, este análisis desde la ética, no sé, volver a discutir el código de ética en temas de comunicación, pero con los abogados pasa una cosa parecida, ¿no? Nosotros también tenemos, digamos, es otra profesión también en la que ha minado mucho el tema de la falta de ética, y eso también, de alguna manera, ha contribuido al tema de la crisis que vivimos, me parece. Esto no solamente se evidencia también en personas que generan opinión pública y que también pareciera que están al vaivén de quien está en el poder o al vaivén de una narrativa específica también, ¿no? ¿Sabes qué? Pasa mucho, ahora que plantea eso, Jimé, pasa mucho que en los medios de comunicación son invitados profesionales del derecho como expertos independientes y resulta que es el asesor de un asambleísta, resulta que es el viceministro de tal ministerio y creo que el no presentar al invitado como lo que es, ¿sí? Qué sé yo, un servidor público, hace que, claro, se venda esa opinión como la de un experto, cuando realmente está orientada a favorecer un interés determinado, qué sé yo, a nivel gubernamental, por ejemplo. Entonces, eso pasa mucho, no se presenta como lo que soy, o no sé si es que es el problema también de... en este caso del medio, del invitado, que no transparenta en qué calidad se está presentando y en qué calidad está planteando una opinión. Soy el asesor de tal asambleísta, pertenezco a tal bloque legislativo. Miren lo que pasó hace poco con Santiago Begdash. Santiago Begdash, por poner un ejemplo. ¿Sí? Santiago Begdash, que fue secretario de la Comisión de Fiscalización en la época en la que Fernando Villavicencio era el presidente. ¿Sí? Pero nunca lo ha negado Santiago esa condición, por si acaso. Es un actor político, Santiago. Sí, Yo le conozco a Santiago, le tengo respeto a Santiago. Es político. Pero es más un actor político. Él es abogado también, me parece. Sí. Es abogado también. Pero muchas veces es invitado a los medios como un abogado independiente. Y no, trabaja en el sector público ahorita. Está trabajando en el sector público y debería presentarse como tal. ¿Sí? Porque yo sí creo que, obviamente, la posición que él asume, ¿sí?, está muy alineada con la del gobierno y obviamente eso se explica por la calidad que tiene, lo enrolado que está aparentemente en el gobierno con un cargo en el SECAP. SECAP creo que es. Pero no, digamos, independientemente de eso, no puede ser que, yo pregunto, que lo que él dice, independientemente de que trabaje o no en el sector público, no es parte de su convicción. Porque puede ser que él trabaja, sí, pero además es un convencido. Él tiene todo el derecho de mantener una posición. No es ilegítimo Sí, eso, me parece. Está muy bien que coincida con la política gubernamental, pero que se presenta así, ¿no? Mire, por ejemplo, ahora, resulta que ahora él está sorprendido de la posición que ha asumido la Corte Constitucional respecto al caso Ligados. Y justo con la coyuntura de la marcha contra la Corte Constitucional, él aparece con pancartas, él cuestiona a la Corte por la forma demorada en la que está procesando ese caso. ¿Es eso legítimo? Que un servidor gubernamental participe en la marcha convocada desde el poder contra otro espacio de poder que es la Corte Constitucional y se presente como un ciudadano que se está quejando de la Corte Constitucional espontáneamente. Bueno, ahí hay una diferencia, claro. Bueno, entonces yo sí hay creo una diferencia que entre ser servidor público y asistir a la marcha como tal, o ser un ciudadano que no tiene nada que ver con el sector público, pero que es un convencido de que la Corte no está haciendo bien las cosas. Hay una diferencia. No, Santiago Basabe era uno de los expertos en ciencia política que cuestionaba muy bien ese tema. Decía, esta marcha era totalmente legítima contra la Corte Constitucional. Todo ciudadano tiene derecho a marchar contra cualquier institución pública
obviamente obteniendo los permisos del caso, por el impacto que tiene en la movilidad y demás. Pero una marcha ciudadana, pues, una marcha era justo convocada lo que decíamos, desde sí. un grupo ciudadano. Cuando la marcha es convocada desde el poder, buena parte de los que marchan son servidores públicos en horario están de obligados. oficina. Sí, entonces eso ya desvirtúa, desnaturaliza el propósito de la marcha y ya la deslegitima inclusive. Creo que le hace perder el valor que podía haber tenido. Creo que inclusive como estrategia el presidente de la República se equivocó. Una cosa era convocar, qué sé yo, una rueda de prensa, una cadena televisiva o radial para cuestionar los 3 autos de admisión a trámite de la Corte y las medidas provisionales Bueno, apareció dispuestas. Nils Olsen y Zaira Rovira flanqueados ahí por unos militares. Y unos Claro, policías. impresentable que una ministra, la ministra de Gestión de la Política, la ministra de Gobierno, Zaira Rovira, esté sentada al lado del presidente de otra función del Estado. Los representantes de 2 funciones del Estado, que sí, cierto es, tienen que coordinar, pero tienen que presentarse al menos como aparentemente independientes, pues frente a la ciudadanía. Sentados ahí como si el presidente de la Asamblea fuera un vocero más, Pero un vocero yo le quiero más del preguntar gobierno. a Jimena, porque le conozco a Jimena. ¿Qué sintió cuando vio ahí a la ministra con el presidente de la Asamblea, que digamos, puede haber esta discusión de que no guardaron las formas, pero flanqueados por ahí los militares? Te sabe ¿Tú qué ponerlo- sen- tú qué el tema- sentiste el ahí? tema de la Se sabe poner los ojos como platos. Por eso cuando le pasan pregunto, esas yo le cosas. conozco. Sí, yo también, por eso. El tema de la intimidación con las Fuerzas Armadas detrás. Pero a mí lo que más me llamó la atención fue el hecho de que se dijera que la Corte Constitucional no da la cara y responde a través de un boletín y habla a través de un boletín. Y era claro, para quien más o menos entiende el tema, no tienen idea de lo que están diciendo. Que la Corte Constitucional, primero que los jueces nunca explican una decisión como lo hace un político. No explican una No providencia. explican una decisión, un auto, una sentencia, un dictamen, lo hacen a través de su motivación. ¿Quieres entender cuáles las razones detrás de esa decisión? Lee motivación. la sentencia, el auto, lo que corresponda, para entender la motivación. Pero un juez no puede salir a defender el auto como ellos era lo que entiendo pretendían, ¿no? Es una mala señal cuando un juez tiene que salir a defender su sentencia. Totalmente. Quiere decir tal vez que hay falencias en cuanto a la motivación, que algo no quedó claro, que algo quedó suelto por ahí en cuanto a la que se presta a varias interpretaciones. Oigan, perdón mi ignorancia, ¿el auto es lo que antes se llamaba providencia? Pregunto, en mi Sí, supina ignorancia sí, jurídica. sí, es Ahora se correcto. dicen autos, ya no providencias. Es que hay varios Es tipos genérico. de decisiones judiciales. Ya. Tienes el auto que abre el trámite, admite a trámite Ya. una causa y la sentencia que resuelve ya el fondo del asunto. Ya, correcto. En este caso, Todas claro, son providencias. Ya. todas son Ok. providencias judiciales, pero hay varios tipos. Entonces, el auto es el correcto. primero que se... El género y la especie, digamos, ¿no? Exactamente. El primero entonces del auto, Ustedes son los especialistas. ¿qué es lo que hacía? Admitía a trámite la causa, concedían estas medidas cautelares de carácter provisional con respecto a 24 artículos, ¿sí? Y esto se había dado en autos que estaban, cuyos enlaces estaban al final del boletín. Entonces, claro, ¿cómo presentó el presidente, la ministra, este tema? A través de un boletín. Suspenden 24 artículos. Ellos le deben una explicación al país. ¿Cómo pueden hacer esto a través de un boletín? Bueno, resulta que al final del boletín estaban los 3 enlaces en donde podías leer los autos bien motivados y podías cuestionar los argumentos de la Corte, pero en el ámbito jurídico técnico, ¿no? O sea, pero la gente se come, perdón, Sí. de que fue un boletín. es una Que sentencia. el boletín es una sentencia. De que ellos ok. fueron ligeros al resolver esto en un boletín. En un boletín. Eso es lo que quisieron posicionar. Y yo sí he escuchado, digamos, de gente decir, bueno, pero los jueces, que de hecho se lo escuchamos a algún ministro decir, pero esos jueces que están en sus escondidos, que no se los conoce. A ver, es que esa es precisamente la idea del juez, pues. Es que por eso a mí me parece que toda esta discusión decanta en tratar de empujar a la Corte Constitucional a que sea un político más, ¿no? A los jueces de la Corte Constitucional a que sean un político más. No solamente por el tema del juicio político con el que se los amenaza en este momento, sino además con esta idea de salgan a defender, salgan a hablar.
expliquen, a ver, eso lo hace un político, no lo hace un juez. Lo que pasa es que los jueces... Son roles diferentes, ¿no? Yo comparto el criterio de Jime en el sentido de que los jueces son actores políticos, sí son actores políticos, porque los fallos construidos jurídicamente tienen impacto, efectos políticos, Sí, pero una cosa es, a ver, Pero ¿qué los acción jueces- no es política? Todo es político. Otra pero cosa yo es discrepo. que sea político partidista. Sí, pero yo Exacto. discrepo ahí, por ejemplo, con Rafael Ollarte. Él dice, él y Ismael Quintana, frecuentemente en medios de comunicación sostienen la idea de que los jueces han hecho política constitucional y no han administrado justicia constitucional. No. Y yo creo que son actores políticos. Néstor Pedro Sagüez, que es un jurista argentino súper reconocido, con larga trayectoria, él sostiene, son actores políticos. En la ciencia política se les considera como agentes de veto. Agentes de veto. Entonces, sí pueden incidir, qué sé yo, en la política pública. No es que imponen política pública, como dice Andrés Santos, pero sí pueden darte directrices a ti como gobierno o directrices también a la Asamblea para que encaucen su actividad en defensa de la Constitución. Porque, claro, dice no imponen. No imponen. lo que pasa es que ellos No disponen... no crean la Ajá. política Lo que pasa es que yo le escuchaba a Andrés Santos, nuestro colega que es director del movimiento Firmes. Él dice, es que estos jueces de la Corte imponen políticas públicas. No. Ellos ni formulan políticas públicas, ni imponen políticas públicas. Lo que pueden llegar a hacer es llegar a... Guiar la política. a guiar. Lo que hizo, por ejemplo, con el gobierno. Conformen, les recomendamos que, o disponemos que conformen una comisión para que traten estos problemas estructurales en cuanto a seguridad. ¿Sí? Entonces, parte de la parte dispositiva, por decirlo de alguna manera, de una sentencia en la que se le pide que dé solución a un problema que se está enfrentando a través de decretos de estados de excepción. Es como que, señor presidente, no abuse declarando el estado de excepción a cada rato, solucione el problema de raíz a fondo con la cooperación de otras entidades del Estado, conformen esta comisión para que den una solución a largo plazo de esta problemática tan compleja. Debería agradecerle a la Corte Presidente de la República esas ideas para delinear la política pública que pueden encaminarse justamente en esa comisión. Pero no es que la política de seguridad están definiéndola los 9 jueces de la Corte, ni nada por el estilo. Entonces, yo sí creo que son actores políticos, pero porque tienen o adoptan decisiones que tienen repercusiones en la arena política. Pero obviamente tienen que resolver en derecho desde el punto de vista técnico-jurídico. Entonces, hacen las dos cosas. Pues que hay una muy lógica separación de lo que es política pública, política gubernamental de la política partidaria, que es Exacto. lo que la gente asume como política. O sea, el concepto de política partidaria es el concepto que la mayoría de gente cree que es el de política. Por eso es que ahora para cuestionar a la Corte usas esto que termina siendo casi que una muletilla, ¿no? Esta es una Corte correísta. Y lo que haces con esto es darle la idea a la Corte de que está alineada a determinado partido político cuando eso no es real, pero pones eso en el imaginario colectivo. Entonces la gente sí cree que hay un trasfondo político partidista en la Corte Constitucional y eso evidentemente la va a deslegitimar. Sí, y yo creo que hay que recordar también la conformación de la actual Corte Constitucional, ¿no? Desde el 2019 ha estado conformado solamente por un juez que ha tenido un pasado político. Es Enrique Revier. Y respetable político además, por cierto. Podemos discrepar con él, yo he discrepado últimamente, pero de los políticos rescatables que tiene nuestra clase política, ¿no? Nuestra clase política no es que, nuestra clase política no es que abundan los no es que mejores sea muy cuadros. ejemplar. ¿No? Exacto, entonces sí, un tipo que contribuía en los debates, en el pleno, en las comisiones, que tenía su carrera política. Él integró la Corte Constitucional, el único político. Ali Lozada, Carla Andrade, Académicos. Jorge Benavides, ¿de dónde vienen? De la academia. Y solamente para que la gente sepa, porque creo que sí hace falta defender a la Corte por convicción y necesidad de defender la institucionalidad, la poca institucionalidad que nos queda.
Miren solamente los estudios, pues las credenciales académicas de los jueces de la Corte. Podemos discrepar con ellos, se pueden equivocar, pero miren las credenciales académicas. Ali Lozada, Universidad de Alicante, súper respetado por su gran maestro Manuel Atienza. Jorge Benavides, formado por Javier Pérez Royo, uno de los juristas españoles más respetados en toda la historia, considerado como uno de los padres de la Constitución del 78 de España. Otro, Richard Ortiz, graduado en la Universidad de Heidelberg en Alemania. Claudia Salgado, que ahora se le asocia mucho con su padre. Ella ha hecho su carrera propia. Pero a mí me da, perdón que le interrumpa, a mí me da chiste ahora cómo algunos deslegitiman al doctor Hernán Salgado. O sea, Sí, yo estoy espeluznado. y antes lo Era referente. exaltaba. Era Ajá. referente y ahora, y yo le digo otra cosa, perdón que le interrumpa, porque esto es interesante. Usted dijo en la primera parte de esta conversación, hablando de lo hiperpresidencialista de la Constitución, el hecho de que obviamente la Corte se integra a partir de candidaturas o de ternas generadas por la función legislativa, la función ejecutiva y la función de transparencia y control social. Resulta que ahora, en uno de estos espacios digitales que se han diseñado para instalar la narrativa en contra de la Corte, yo me encontré anteayer con un post que me espeluznó, cuestionando a Claudia Salgado. Claudia Salgado, Diciendo. hija de Hernán Salgado, que ahora defendiendo la parentela, que no sé qué. Resulta que la doctora Salgado viene de la terna de la Presidencia de la República. Encabezó la terna. Por el amor de Dios. Encabezó la terna. Estaba en tercer lugar Pamela Claudia Aguirre. Salgado viene de la terna propuesta por el presidente de la República y estos espacios que están manejando, instalando la narrativa en contra de la Corte, respaldando al gobierno, la cuestionan a ella. Pero por Dios. Sí, y Claudia Salgado, ¿Y quién aparte, estaba segundo tiene loco? 3 posgrados. El segundo de la terna no recuerdo, pero estaba Claudia Salgado, tercera Pamela Aguirre Castro. y no recuerdo quién estaba segundo. Pero hay que recordar que encabezaba la terna del presidente de la República. presidente? Y además Claudia Salgado estudió en la Universidad de Ginebra, estudió en la Universidad de Notre Dame, Derechos Humanos, entonces sabe de derechos humanos, ¿sí? También tiene trayectoria académica en la UDLA, en la Universidad de San Francisco. Entonces no es pues... Raúl viene de la Universidad de Coimbra en Portugal. Raúl ya se formó con Boaventura de Con Sousa Boaventura, Santos, donde también estudió Que Gine. acaba de principalizarse en lugar de la doctora Núñez. Sí, entonces no son pues unos juristas aparecidos, no, son juristas que vienen de la academia, que acreditaron 10 años de experiencia profesional que no tienen, lo que decía el Felipe Rodríguez en un medio de comunicación esta semana. Decía, a ver, ¿cómo es eso de que puedan censurar y destituir unos bachilleres a juristas con trayectoria que tienen este tipo de estudios en el exterior, en Europa, en las mejores universidades del mundo, al menos en Derecho Constitucional? Definitivamente es impresentable eso. Y que esos sean los estigmatizados, los que están en las pancartas, y a los señores que no prestan atención cuando están realizándose los debates, cuando el pobre secretario de la Asamblea está que lee y lee los informes, los proyectos de ley, mientras los asambleístas están de una curula a otra, distraídos, dibujando o demás. O haciendo compras digitales. A ese perfil de asambleístas les vamos a empoderar a ese nivel de poder censurar y destituir a estos juristas con trayectoria. Entonces es impresentable. A mí, por ejemplo, me indigna. ¿Por qué? Porque estudié Derecho Constitucional. Me enseñaron a respetar la Constitución vigente, así no sea de mi agrado. Yo no voté a favor de la Constitución de Montecristi. No me agrada la Constitución de Montecristi. Yo voté no en el referendo. Tengo que admitir por las contradicciones que había entre la parte dogmática de los derechos no me la sabía, doctor. y la parte orgánica. Yo voté no, hice pública mi posición. Pero sí rescato, por ejemplo, lo de la Corte Constitucional. En cuanto a la Corte Constitucional, a la justicia constitucional, es una de las mejores constituciones que hemos tenido, por no decir la mejor. Y yo siempre digo que hay 3 grandes momentos de nuestra historia. 1945 se crea el Tribunal de Garantías Constitucionales. Duró pocos meses. Después, la creación del Tribunal Constitucional en el 96. Y después la Corte Constitucional. Definitivamente es uno de los 3 hitos históricos más importantes de la justicia constitucional y creo que es uno de los aciertos de la Constitución de Montecristi, la creación de una Corte que sí tiene mucho poder, pero que era necesario para poner freno al poder político que puede estar muchas veces extralimitado, ¿no? O sea, lo que tiene que quedar claro
Este tema va a seguir, ¿eh? Este tema va a seguir. Pero lo que siempre tiene que quedar claro es que, más allá de los nombres de las personas, de quienes estén, todos somos transitorios en todo lado. Más allá de eso, lo que tiene que quedar salvaguardada es la institucionalidad y la supervivencia de los organismos que están encargados de supervisar al Estado y de controlar los excesos del mismo. O sea, eso no puede faltar en ninguna sociedad. Y garantizarles independencia, ¿no? Y garantizar la independencia de los poderes. O sea, eso es creo que lo que básicamente la gente tiene que conocer. Y no trasladarlo esto a un tema de nombres, no trasladarlo esto a un tema de quiénes están, quiénes no están, quiénes vienen, quiénes no vienen, porque los nombres generan antipatía, simpatía, cercanía, lejanía. Si los temas de la República no son esos, pues. Es que es como no dijo son alguna esos, vez ¿no? el legendario Pedro Donoso. Que siempre repetimos Este país es el del quién y no del qué. Sí, ¿Sí o qué? sí. Pero yo sí creo que hay que informarle más a la ciudadanía, que tenga más elementos para adoptar una posición. Pero le interesa a la ciudadanía. O sea, no estoy minimizando a la ciudadanía. Ya. Pero le interesa a la gente esto. A ver, El desinterés más bien no le hace juego precisamente al autoritarismo. yo creo que el presidente de la República está aprovechando que los jueces no tienen credibilidad actualmente. El sistema de justicia está en una situación... Están soletas. Totalmente. Entonces, la ciudadanía, ¿cómo los ve a los jueces? Como corruptos, como ignorantes, perdón. No es justo porque obviamente hay excepciones, hay muy buenos jueces de carrera, pero así los ve la ciudadanía. Como los jueces que liberan delincuentes, Eso. como los jueces que le hacen el juego al crimen organizado, que propician la impunidad. Así se les ve a los jueces, Es que a también- toditos los jueces. También es la coyuntura, ¿no? En un momento en el que hay este nivel de inseguridad y la gente se siente con miedo, amenazada, con zozobra, y es muy fácil decir, o no sé si muy fácil, pero por lo menos es mucho más conveniente decir alguien tiene la culpa de esta O sea, situación. ponerle nombre, apellido y toda la Exactamente. carga anímica que tiene el responsabilizar a alguien, el encontrar Mira, culpables. Yo recuerdo claramente que una de sus colegas que hacía bastante periodismo de investigación era Danet Nostroza. Entonces Danet le preguntaba con insistencia a Arturo Moscoso en una reciente entrevista, le decía, pero es que mire lo que está pasando en la justicia penal. Y hacía bien Arturo en decirle, pero la justicia penal, pues la justicia de instancia, no los jueces de la alta corte, de la Corte Constitucional. Entonces, creo que ustedes tienen que hacer un ejercicio pedagógico orientador a la ciudadanía para que sepan distinguir entre los jueces de las tres altas cortes, Corte Constitucional, Corte Nacional de Justicia, Tribunal Contencioso Electoral, y los jueces de instancia, ¿sí? Y que diferencien los jueces penales, que no son los mismos que los jueces de la Corte Constitucional. Entonces, si tenemos una institución respetable, una, es justamente la Corte Constitucional. Entonces, cuidemos de esa Corte para que sea el referente más bien para fortalecer las demás o rescatar a las demás. Miren lo que está pasando, por ejemplo, ahora en Contraloría, ¿sí? Un abogado respetable que venía de la Academia de la Universidad Central es del Contralor, ¿sí? Prestarse para justo hacer auditoría en este momento crítico de la Corte Constitucional a los empleados de la Corte, revisar la nómina, justo en este momento, ¿es oportuno? ¿No da la imagen de que falta ahí de independencia como para justo ahora abrir un examen o una auditoría a la Corte Constitucional? Habría que preguntar si la Contraloría está haciendo lo mismo con las otras instituciones. Exacto, exacto. Entonces, Las que no son parte del gobierno central. y yo sí veo que, no sé, hay muchas autoridades que buscan alinearse, no sé si para sobrevivir, si ven que tiene tal capital político que tienen miedo a enfrentar, no sé, desautorizar al presidente o hacer algo que pueda desagradar al presidente, pero yo sí creo que tienen que ser más firmes. Yo, por ejemplo, aprecio mucho a Joel Escudero. Joel Escudero, el presidente de la Corte Constitucional, es también un académico íntegro. Joel trabajó en la anterior Corte Constitucional y claro, ya comenzaron a estigmatizarlo. Sí, que es que trabajó en la época de Correa. Sí, pero un cargo técnico. Es un cargo técnico, es muy Era respetado. asesor de un juez. Fue asesor de un juez. Entonces, Joel Escudero, por ejemplo, yo sí creo que tenía que haber tomado una rueda de prensa. Yo creo que no bastaba con publicar en Facebook, en X, como lo hizo Ali, y
y Joel, con mensajes muy sugerentes, con unas indirectas muy sutiles, ¿no? Con mensajes profundos. Eso hicieron los dos. Sí, o sea que al menos en la comunidad jurídica advertimos a quién iban dirigidos. Pero me parece que ellos tenían que haberse sentado en una rueda de prensa, los 9 jueces, decir, señor presidente, nosotros le respetamos a usted, respetemos el principio de corrección funcional, usted en lo suyo, nosotros en nuestro ámbito de competencia. Respétenos, nosotros vamos a resolver en derecho, no se preocupe que todavía usted va a tener la oportunidad de defender sus argumentos en una audiencia, todavía no se han expedido sentencias, así que ya tendrá la oportunidad de defender la constitucionalidad de las 3 leyes aprobadas. Pero creo que tenía que haber hecho algún pronunciamiento público. A mí me llamó la atención que la Corte no lo hizo. Puede hacer muchas cosas la Corte, porque si hay algo se le está olvidando a la Corte, me parece a mí, es el poder que tiene. Sí. Porque sí que el presidente tiene, digamos, un capital político interesante, tiene algunas instituciones que lo apoyan, pero la Corte Constitucional, ojo, tiene el poder de destituir a cualquier funcionario público, incluyendo el presidente de la República, por incumplimiento de sentencias. Y deben de haber un montón de sentencias que no se están cumpliendo. O sea, ¿qué quiero decir? La Corte tiene posibilidad de ejercer poder. La Corte está tranquilita, me parece a mí, porque no está actuando como un actor político. Si quisiera, tendría un... Es una renuncia a la pero confrontación, ahí también recuerda, mi estimada Jime, que con la coyuntura de la ex vicepresidenta Abad, sí, ya la Corte dijo las causales de cesación de funciones del presidente y de la vicepresidenta solamente las que están en la Constitución. Son las que están taxativamente establecidas en la Constitución. Pero si tú quieres, tienes un montón de decisiones, solamente la del Comité Interinstitucional que no se está cumpliendo. O sea, podrías ejercer presión desde la Corte Constitucional también. Tienes mucho poder y tienes la competencia constitucional para hacerlo. La Corte está tranquila, me parece a mí. Ahí más bien esperando a ver qué pasa, esperando el golpe. Pero si quisiera actuar como un actor político, tiene la proyección para hacerlo. Esta semana nos encontramos con lo del edificio. Se hacen ver en tonteras, la verdad. Permítanme esa conclusión, se hacen ver en tonteras. Totalmente. ¿Qué vendrá la próxima? ¿Qué vendrá la próxima? Ya la capacidad de asombro está perdida. Yo no la he perdido. ¿No? ¿Te sigues asombrando? ¿Te sigues asustando? Yo no. Yo me asombré con esto de No. No, yo sí me asombro. No, porque está muy en el ecuatoriano esto de hacerse ver en tonteras. El rato que perdamos la capacidad de asombro, de verdad, No, yo la perdí. apaguemos la luz, bajemos la lámpara y vámonos todos. Entonces voy a apagar la luz porque yo ya la perdí. No, yo no. Créeme que ya no perdí. la apagues, yo la voy a Así dejar que prendida. vamos a ver con Yo no qué la nos pierdo. encontramos la próxima semana. Vamos a ver. Y creo yo que los líderes políticos no se están dando cuenta que el momento en que se normalizan prácticas autoritarias, este tipo de controles selectivos dirigidos a... creo que se deteriora más la democracia, ¿sí? También se le fanatiza demasiado a la ciudadanía, porque yo creo que ahora ya no hay simpatizantes de organizaciones políticas, hay fanáticos, y Simón Espinosa hacía una mención a un concepto que viene muy bien. Ya el pueblo es un concepto que desapareció. Tenemos una manada, entonces una manada que a veces es de izquierda, a veces de derecha, a veces se deja envolver por un populista de izquierda, a veces caen los encantos de un populista de derecha, y ahora creo que somos presas de un montón de comunicadores políticos. Hay comunicadores políticos muy profesionales, pero buena parte de la responsabilidad tienen los comunicadores políticos que les dan las recetas, ¿no? Mire, esto puede tener impacto. Mire, señor presidente, saque este momento un reel y coloque las imágenes de los opinólogos, como nos dice don Stalin Andino, secretario jurídico de la presidencia. Saque las imágenes de los todólogos y básicamente hágalos caer en ridículo, como que no saben que en otros países hay juicio político contra los jueces. ¿Cómo así se asombran de algo que en otros países ya se ha implementado? Entonces, en lugar de propiciar la deliberación indispensable en una democracia, lo que hacen es vender así en segundos, en reels, quieren posicionar determinadas opiniones sin informarle adecuadamente a la ciudadanía, porque la ciudadanía ahora con poca información
adoptan posturas. Y ven ustedes en las reuniones familiares, en las reuniones sociales, unas discusiones apasionadas que terminan muchas veces en unos conflictos irreconciliables, cuando los líderes políticos lo que nos están llevando es a una agudización de la polarización social tan irresponsable que va a llegar a un punto en el que ya va a ser imposible recomponer el tejido social que está tan Sí, descompuesto. no, es difícil ya, ¿no? Sí, Sí, eso yo muy creo difícil. es difícil Sí, en este momento. entonces- Bueno, mientras haya cómo decirlo, lo seguiremos diciendo entonces. Ojalá podamos tener espacio todavía.